Bien, mis hermanos, pues como saben, mientras no estoy dando charlas, conferencias, retiros, que no estoy fuera de misión, generalmente me pongo a trabajar en varios libros que estoy escribiendo y suelo hacerlo en la biblioteca de LMU, de la Universidad Loyola Marymount, aquí en Los Ángeles. Por lo cual, pues esta se ha convertido como una casa para mí. Es un lugar que yo quiero mucho por la apertura que me permite primero trabajar en su muy buena biblioteca y sobre todo y ante todo porque me da la oportunidad de ir a misa diario, que la celebran aquí. Además de que tengo una capilla en la cual evidentemente paso mi hora de adoración eucarística en su capilla. No interactúo tanto, primero por mis limitaciones de inglés y segundo pues porque finalmente soy un visitante en la universidad, pero me he relacionado visualmente con muchos, ¿va? Y entre ellos pues los sacerdotes que van celebrando las misas. Recientemente hicieron una entrevista la universidad con dos de estos sacerdotes y se me ocurrió en mi mal inglés preguntar sobre el tema de migración. Y el que respondió, que en este caso fue el padre Alan, me pareció excelente su respuesta. De hecho, con una afinidad digo, él seguramente tiene algo que ver de experiencia con esto. Me meto en la página de la universidad y veo el currículum del padre. Para empezar, veo que sabe español. Bueno, también un poquito antes de hacer la entrevista me entero que habla portugués, hablamos un poquito portugués antes de la entrevista, casi la hago la entrevista también en portugués. Y, y bueno, el currículum que tiene, pues evidentemente le da como el lugar de una autoridad para hablar sobre el tema migratorio. Voy a dejar en la descripción del video el currículum, bueno, el enlace para que vean el currículum completo del padre Alan, para que vean que es una persona que creo que tiene autoridad para hablar precisamente del tema que les presento ahora con esta entrevista. Que Dios les bendiga. Bien, pues muchas gracias, padre Alan, por la entrevista. Quisiera comenzar primero diferenciando algunos conceptos en la manera de cómo dirigirnos a nuestros hermanos inmigrantes, ya que a algunos les dicen ilegales, indocumentados. Un migrante, en este sentido, que no tiene papeles, ¿es indocumentado o es ilegal? ¿Cuál es lo más propio, obviamente, para referirnos a nuestros hermanos? Creo que desde el punto de vista de la fe cristiana, desde el punto de vista bíblico, uh, punto de vista de la Iglesia Católica, de su magisterio, realmente no estaríamos en favor de usar la palabra ilegal para referirse a un migrante, por la sencilla razón de que un migrante es un ser humano. Y los seres humanos no son ilegales. Todos tenemos el derecho de ser, porque Dios nos creó. Todos nosotros tenemos dignidad. Todos nosotros tenemos derechos humanos. Seamos o no seamos ciudadanos de un país u otro país. Entonces, se usa la expresión migrante no autorizado o migrante indocumentado, se podría decir, ¿no? Que lo que he escuchado es que lo que he dicho es de que la migración podría ser ilegal, pero las personas no son ilegales. Exactamente. ¿Verdad? Por el hecho también de que al fin y al cabo somos seres humanos en un solo planeta, ¿verdad? También sí. En este sentido. Sí. A raíz de esto, la siguiente pregunta me gustaría diferenciar o aclarar, porque usted nos ayuda a poner luz. Casi todas las tendencias antimigrantes, tanto dentro como fuera de la iglesia, se maneja mucho el tema de la soberanía nacional, el derecho que tienen los países de cuidar sus fronteras. Sí. Pero la misma iglesia católica pone la soberanía como un tipo de propiedad privada. La iglesia reconoce la propiedad privada, sí, pero dice que no es absoluta, sí, que tiene que estar supeditada al bien común. ¿Cómo poder interpretar esta parte entre el derecho de la soberanía nacional y el hecho del bien común, del aspecto compasivo, sobre todo en la visión católica? Sí. En la visión católica, cristiana y bíblica, yo diría que el énfasis hay que darle a el bien común como la meta. Y claro, para conseguir el bien común
hay que tratar de reconciliar diferentes intereses, diferentes derechos que puede haber, que a veces entran en choque. Y uno sería el derecho que una nación tiene para establecer sus fronteras y controlar sus fronteras, que es algo legítimo. Y por otro lado, el derecho que tienen los seres humanos de emigrar. De emigrar si tienen una razón que lo justifica. No es simplemente turismo, no. Es para sobrevivir a veces, es para escaparse de la violencia, es para irse superando económicamente, etcétera, etcétera. Entonces, puede haber muchas razones legítimas que a veces un cierto país no reconoce, pero que es una razón válida para justificar el hecho de que una persona haya decidido entrar sin papeles, sin autorización en cierto país. Y eso sucede, y los países tienen que desarrollar leyes justas que tratan de responder de una forma equitativa a todos estos derechos que existen, ¿no? Y no es fácil. La Iglesia no está en contra del concepto de la soberanía, pero ese concepto es relativo. Exacto. No es absoluto. Y fíjese, esto porque evidentemente ahí se empiezan a hacer varios mitos y hay una cuestión, por ejemplo, de cómo los países más poderosos, que son los que quizás se pueden poner un poco más firmes en que no recibir migración, pero al fin y al cabo ellos, por la globalización, generan también indirectamente estatus de pobreza en otros países, ¿va? Sin duda. Entonces, no los quiero, pero a la vez que estoy generando eso en sus países y este conflicto pues es bastante complicado. Y entonces aquí un poquito el concepto que maneja Papa Francisco de la cultura del encuentro, porque yo le digo, como misionero he tenido un poco de rabia de ver inclusive por parte de católicos un criterio muy facilista, muy simplista respecto a los inmigrantes, ¿va? Es decir, que ellos creen que simplemente, pero ¿por qué no aplican algo por una visa? Sí, Y yo les digo, cuando 7 de 10 mujeres en la frontera tienen riesgo de ser abusadas y aún sabiéndolo se arriesgan, pónganle cabeza cuál es la situación realmente de apertura ante el inmigrante, el que pueda clasificar a una visa humanitaria, ese tipo de cuestiones. Entonces, he visto que hay mucho aspecto de la ignorancia de la situación de los inmigrantes. Simplemente se habla de conceptos. No, ellos son ilegales, finalmente la ley tiene que caer. Usted que ha trabajado mucho desde el aspecto académico, pero también desde el aspecto pastoral con los inmigrantes, ¿qué nos puede decir de esa cultura del encuentro que usted ha tenido con el inmigrante, de historias con los inmigrantes? ¿Qué le aporta el escuchar a los inmigrantes en toda su historia como sacerdote? Durante realmente toda la historia de la humanidad, el movimiento de los pueblos, la migración, realmente ha desempeñado un papel muy grande en el progreso de los países, por la simple razón de que las personas que optan salir de su país, ya se puede sospechar que estas personas son personas de mucho valor humano, porque se arriesgan, porque son personas con valor, tienen mucho valor, valentía, para enfrentar todo lo que el inmigrante tiene que enfrentar, abandonando el ambiente que él o ella conoce para trasladarse a un lugar donde hay puede haber amenazas, peligros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la cualidad humana de los inmigrantes generalmente es excelente. Ha sido históricamente, concretamente, en la historia de Estados Unidos, una de las razones de la prosperidad de este país. Ha sido que generación tras generación ha sido nutrido, alimentado por la llegada
de inmigrantes de muchas partes del mundo. Y que estas personas traen un afán por ejemplo, trabajar, por contribuir, que es muchas veces superior a la mentalidad de los mismos ciudadanos. Y esto se ha comprobado muchas veces. Entonces creo un poco injusto cuando se criminaliza actualmente, bueno, y esto independientemente de partidos y todo esto, de que hay una constante en los países occidentales de criminalizar generalizadamente a los inmigrantes, más bien como una amenaza. O sea, eso es un error muy grande. Okay. Esto no provee una solución. Yeah. Tiene que haber arreglos. No es que la llegada de grupos numerosos de otros países que no saben mucho del ambiente a donde han caído, no trae problemas y dificultades. No, pues sí, evidentemente. Tienen que irse adaptando, ¿no?, a nuevas realidades. Y hay mucho espacio allí para abusos de diferentes tipos, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber lo que la Iglesia pide, una ley de emigración coherente, coherente, que trata de resolver todos los aspectos y simplemente verlo como un problema criminal realmente es miópico. Claro. Quisiera ir terminando. No me gustaría irme sin una aplicación bíblica, sobre todo porque uno ve el Antiguo Testamento y vamos a decir de las cosas que más le tocan el hígado a Dios, que más lo tocan es, y de hecho él lanza hasta maldiciones, dice, hay aquel que abuse del forastero, de la viuda y del huérfano. Sí, y continuamente son esos tres conceptos, sí. El forastero, la viuda y el huérfano. El forastero, no coseches todo, déjale algo para cuando pase el forastero. Sí. Todo ese tipo de cuestiones. Ver la misma Sagrada Familia en este tiempo de Navidad, sí. Que lo vamos a ver prácticamente como refugiados en Egipto. ¿Qué aporte nos da la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura nos indica que Dios se hizo inmigrante, que Dios se hizo forastero en el misterio de la encarnación de su Hijo. Porque el Hijo de Dios, pónganse a pensarlo, el Hijo de Dios era forastero en Egipto. Yeah. El Hijo de Dios era refugiado en Egipto. Y la Sagrada Familia era refugiada en Egipto. Y salieron de Egipto. Y los grandes héroes de nuestra fe bíblica, sea del Antiguo Testamento, eran nuestro padre Moisés, los grandes profetas, el pueblo de Israel. Y el pueblo era un pueblo que se encontró en el exilio, ¿verdad? Y que sabe lo que es ser un extranjero en otro lugar y un grupo de migrantes abusados. El Éxodo, que es el evento que dio lugar realmente, que estableció la base de la fe judía, de la fe del pueblo hebreo, de donde nosotros cristianos nos basamos, en donde nos basamos. Realmente ese evento tuvo todo que ver con la experiencia del exilio y de la migración. Por lo tanto, es absolutamente fundamental la actitud que nosotros desarrollamos acerca del migrante, porque realmente el migrante realmente simboliza, es una expresión de la forma en que Dios trabaja en la humanidad, ¿no?, de nosotros, con los olvidados y los marginados. Nos hablaba de aportes. En su experiencia pastoral, si pudiera indicar, por ejemplo, para hacer una aplicación muy clara, por ejemplo, los inmigrantes de la comunidad latinoamericana, sí. Que tiene usted mucho conocimiento, si nos pudiera enumerar algunos aportes concretos que usted ve en esta comunidad inmigrante latina. Hay muchos aportes que trae la comunidad hispana. Todo el mundo ha comentado y creo que todos nosotros lo vemos claramente. No es que los latinos
tienen familias perfectas, porque No. ningún grupo tiene familias perfectas y mucho menos matrimonios perfectos. Pero la pura verdad es de que se nota en las culturas hispanas una prioridad muy grande en favor de la familia, la capacidad de hacer sacrificios para que los hijos tengan vida, una capacidad muy grande por luchar para mantener los matrimonios a pesar de las muchas cosas que pueden dividir el esposo de la esposa, etcétera, etcétera. Y eso es algo que aporta una cosa muy grande a la fibra de la sociedad, ¿no? Porque es el hecho de que la familia ahora se va desmoronando que trae consigo muchas amenazas, ¿no? de crimen, de adicciones, de muchos problemas. Y la pura verdad es que la comunidad hispana en general es una fuerza que apoya la estabilidad familiar a pesar de todo, ¿no? La comunidad latina trae una gran capacidad del trabajo, una ética de trabajo que yo creo que muchos dirían es superior a algunos otros grupos que entran aquí. No es para criticar otros grupos, pero es quiénes son los que están realmente asumiendo las tareas difíciles físicas a veces, sea en la construcción, en la agricultura, muchos trabajos que son difíciles y que realmente requieren el brazo fuerte del hombre o de la mujer hispana que están trabajando en muchas cosas tan elementales. Los latinos también traen a la cultura norteamericana y seguramente a la iglesia un sentido religioso y de fe muy significante. No es una fe exactamente standard, del estándar, es decir, no es una forma de ser católico que cumple con todos los estándares normales del católico, por ejemplo, ir a misa cada 8 días, ¿no? Pero, a pesar de que a veces los hispanos no cumplen con todos sus deberes como católicos, la pura verdad es que piensan en Dios, están rezando, están acercándose a la Sagrada Escritura y tienen asimilados unos valores humanos que son en la raíz, que son valores cristianos, no bíblicos. Entonces, realmente, sin duda, el inmigrante es, como los obispos lo han dicho repetidas veces, el inmigrante es una bendición para este país. No es que no hay drogadictos, no hay narcos, no hay problemas. Claro, cada grupo tiene eso, pero en general es algo muy positivo. Para concluir, me gustaría que pudiera darle algún mensaje a los hermanos inmigrantes, especialmente en esta coyuntura que estamos viviendo, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino a nivel casi planetario, de rechazo para con ellos, ¿verdad? Muchos de ellos muchísimas veces ni siquiera saben la lengua no solamente del país donde están, sino de la suya, hablan un dialecto. Hay situaciones muy, muy complicadas, ¿verdad? Como repetimos, hay gente que viene corriendo de amenazas de muerte, hay tantas cuestiones para que se terminen sintiendo desprotegidos de su país de origen y del país del que lo recibe. Sí. O sea, están solos básicamente. Y esa es una realidad que al menos a mí me toca mucho. ¿Usted qué le diría? ¿Qué mensaje, si estuvieran esos inmigrantes escuchándolo, qué mensaje les daría a ellos en este tiempo de crisis, de pánico? Sí. Nuestra fe cristiana, nuestra fe católica, insiste mucho en la dignidad de cada ser humano. El plan, la visión moral del cristiano es una visión pro vida. Pero cuando digo pro vida, no solo me refiero a la necesidad de cuidar por los que no han nacido. Estoy refiriéndose a una moralidad amplia, una visión moral y que incluye
todo lo que afecta la capacidad de sobrevivir y de desarrollar una vida buena, una vida sana. Entonces, la Iglesia insiste en lo que se llama la solidaridad. Por eso quiere decir que es el hecho de que lo que deshumaniza, lo que ataca, lo que va en contra del otro, de mi hermano, sea de cualquier raza, de cualquier nación, de cualquier clase social, lo que sea, cualquier intento o cualquier atento en contra de la dignidad de esa persona es un ataque a uno mismo, porque estamos conectados, todo está conectado, todo se relaciona. Y en el mundo en que vivimos hay cierto tipo de populismo que juega con el odio que las personas desarrollan porque sufren mucho, porque son abusados, porque hay muchas injusticias. Y en vez de enfrentar la raíz de la injusticia en los sistemas económicos y sociales, en las causas estructurales, cómo se organiza la política también, todo eso, en vez de reformar eso, tratamos de echar la culpa en un grupo u otro, ¿no? Y el grupo que pasa allí que no conocemos es el que es diferente, el que habla otra lengua, etcétera, etcétera. Esto es algo que también es alimentado por el nacionalismos de extremo. Y también otra palabra que está usando mucho hoy en día es el puro tribalismo, como somos un montón de tribus, y cada tribu defendiéndose. En el mundo interconectado, interrelacionado, como el mundo en que nosotros vivimos, esta es una fórmula para el suicidio. Es algo que lleva no a la vida, no a la protección de los derechos, pero más bien crea violencia y competencia que no toma en cuenta la necesidad de preservar la vida, ¿no? La vida de todos, ¿no? Si le estoy entendiendo, es algo como paradójico, es decir, que en la medida que yo quiero salvar solamente a los míos, yo me voy a destruir. Eso es algo bueno, pero no es suficiente. Uno tiene que tomar en cuenta toda la realidad realmente. Y la realidad es que todos nosotros, si hacemos esto en contra de este hermano aquí, cuando ese pueblo tiene la oportunidad, lo va a hacer en contra de mi grupo. Y simplemente se va a ir repitiendo la misma violencia y el mismo pecado. Entonces, tenemos que promover la verdadera solidaridad entre todos los pueblos. Entonces, le decía, y una palabrita para aquellos que están padeciendo, ¿qué les diría como para confortarles específicamente a los inmigrantes que están pasando por todo este tipo de rechazo, persecución? ¿Qué le diría a un inmigrante que está sufriendo por esta parte? Pues creo que algo que me da esperanza es que la historia de los inmigrantes, el hecho de que estamos grabando esto en este momento, tratando este asunto, es algo que está sucediendo en todo el mundo. Vivimos en el tiempo, en la historia de la humanidad, cuando el reto de la migración, del movimiento de pueblos, está más en el pensamiento más reconocido. Y a pesar de que hay muchos problemas, hay muchas cosas muy malas que han pasado, también hay progreso en el hecho de que estamos poniendo el dedo cada vez más en la verdadera llaga, en vez de crear chivas expiatorias. Chivos expiatorios. Exactamente. Y es decir que por medio de los medios sociales de comunicación, la verdad sí puede salir. No solo es manipulada, no solo todas las noticias son falsas. No, hay algunas bases reales y el reto
de la inmigración en nuestros tiempos es enorme en todo el mundo y ya tiene la atención de la humanidad. Ahora hay que hacer la cosa buena, no hay que averiguar cómo responder como seres humanos que amamos a los demás. Bueno, pues muchísimas gracias, Padre. No sé si nos permitiría que hiciera alguna oración y darnos su bendición. Muy bien, pues voy a pedir que este mensaje de respeto, este mensaje de la importancia de estudiar, de conocer, de reflexionar sobre nuestras realidades, que este mensaje llegue no solo a la inteligencia, a la cabeza, pero también al corazón de todas aquellas personas que se encuentran en esta situación, batallando los malos efectos, las injusticias, pero también que tienen la oportunidad de compartir su historia, de ayuda a las demás personas, entender la humanidad de la situación en que se encuentran, para que cada vez más se vayan reuniendo todos los pueblos, todas las razas, todas las diferentes lenguas del mundo, para buscar una solución a este reto tan grande que nosotros estamos enfrentando en el mundo actual. Pedimos tu bendición sobre todas aquellas personas que traten de llevar este conocimiento a las demás personas y que tengan mucho éxito en esto, si sea la voluntad de Dios. Gracias.